Buenos días, hermanos. Buenos días. Qué gusto verlos, qué gozo. Vamos a ponernos de pie para iniciar la reunión del día de hoy. Damos gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que están en línea, que entendemos perfectamente circunstancias que no les permiten estar aquí, pero siguen siendo amados, siguen siendo parte de la congregación y queremos que juntos, tanto los que están en línea como los que ya estamos aquí, podamos orar y darle gracias a Dios por este día. Amén. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias con nuestro corazón, Señor. Agradecemos, Señor, que tú has renovado, Señor, nuestro corazón. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu, Señor, podemos exaltarte y confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Gracias, Dios, porque esa obra y esa confesión no puede salir de la carne, sino puede salir solamente por el Espíritu Santo. Por eso, Señor, en este día que es tuyo, en el día de la resurrección tuya, Dios, en el día que tú escogiste, el primer día de la semana para alabarte y bendecirte, estamos aquí congregados en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por la comunión que tenemos espiritual en ti, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu nos has insertado en tu iglesia y podemos estar aquí, Señor, con gozo, alabando y bendiciendo tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Dios. Y queremos, Señor, orar por necesidades de la congregación, por necesidades de personas, Señor, porque tú eres el único, Señor, que puede suplir con excelencia, Señor, todas las necesidades de todos los seres humanos, Señor. Pero principalmente oramos por aquellos, Señor, que no te conocen, para que tú, Señor, te glorifiques salvando a pecadores, Señor, que conozcan el Evangelio, Señor, que abras su mente a través de tu Espíritu, Señor, para que reconozcan la verdad del Evangelio y confiesen a Jesucristo, Señor, como Señor y Salvador de sus vidas, que vayan a Él en arrepentimiento y fe. Por eso, Señor, oramos en este momento por Florentina Torres Camacho, Señor. Tú conoces, Padre, su necesidad. Mucho más allá, Señor, de la gran necesidad física, Señor, porque tiene cáncer. Señor, te pedimos por su salvación. Pedimos salvación por ella y su familia, Señor. ¿De qué sirve, Señor, que la gente sea sana? ¿De qué sirve, Señor, que la gente tenga prosperidad? ¿De qué sirve que el hombre gane el mundo si pierde su alma? Por eso, Señor, oramos por lo más importante para Florentina Torres Camacho, Señor, que es su salvación. Pero si, Señor, dentro de tu gracia general, Señor, de tu gracia, Señor, magnífica, quieres, Señor, sanar de cáncer a Florentina, Señor, te alabaremos por eso. Pero, Señor, tú tienes el control, tú tienes el dominio, tú, Señor, tienes, Señor, conceptos mucho más elevados que nosotros. Por eso, Padre, te pedimos que obres tu perfecta voluntad y que pueda ser entendida, Señor, por nosotros, por su familia, Señor, y por la familia, Señor, de ella, Padre, esa familia que no conoce de ti. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Y oramos, Señor, y seguimos orando por Gerardo, por nuestro amado hermano, que también, Señor, está en una situación de cáncer. Pero te damos gracias porque es salvo, Señor, porque tiene gozo, Señor, porque a pesar de situaciones difíciles, agudos dolores, Señor, provocados por ese cáncer, Señor, en su cuerpo, el Señor no deja de agradecerte, Señor. Él no deja de estar en contacto, Señor. Sabemos, Padre, que por tu gracia Él está enlazado en este momento, Señor. Y lo bendecimos y te pedimos, Señor, que sigas fortaleciendo su espíritu, su alma, Señor, para que siga glorificándote, Señor, en medio de la adversidad. Que tenga sumo gozo cuando se encuentren diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Dale hombros fuertes para tolerar, Señor, esta enfermedad. Pero también, Señor, conocemos que tú eres amo y Señor, que tú eres soberano, que tú eres Dios único y verdadero, que tienes dominio sobre toda enfermedad y dolencia. Por eso te pedimos, Señor, que si tu deseo es, Padre, Señor, sanar a Gerardo, glorifícate, Señor, sanándolo, Padre, extendiendo tu mano poderosa, Señor, para erradicar ese cáncer, Señor. Pero si, Señor, tu voluntad es distinta y permites esa enfermedad, Señor, que salga de él, Señor, agradecimiento, Señor, alabanza en medio de la adversidad, que el Padre sea perfeccionado, Señor, en su debilidad. Gracias, Señor, por todo lo que permites en cada uno de nosotros. Oramos, Señor,
por Janet, Señor, por nuestra amada hermana. Gracias porque ya está en casa, está en convalecencia, está en recuperación. Señor, la bendecimos y te pedimos, Señor, que tú la sigas ayudando. Gracias, Señor, por el ánimo espiritual que tiene. Gracias por el gozo, Señor, de salvación que has puesto en su corazón. Oramos, Señor, por su pronta recuperación, Señor. Gracias te damos. Oramos, Señor, también por las necesidades, Señor, de las familias de esta congregación. Oramos, Señor, para que tú te manifiestes con poder. Y a pesar, Señor, de estar en casa tanto tiempo, Señor, que para nosotros, Señor, no sea ocasión para la carne, Señor, sino que sea ocasión para el Espíritu. Que nosotros reflejemos el fruto del Espíritu, Señor, en nuestra familia. Que entre más tiempo estemos juntos en el mismo lugar, en la casa, Señor, ahí, Señor, retenidos en casa, Señor, por esta cuestión de pandemia. Señor, no sea ocasión para discusiones, para carne, Señor, para pleitos, sino sea ocasión, Señor, para que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestros corazones con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y ante tales cosas, Señor, no hay ley, Padre. Gracias, Señor, porque, Señor, vivimos, Padre, guardando tus mandamientos por el Espíritu Santo, Señor, y no por la imposición de la ley. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos gozarnos y decirte gracias porque en medio de la adversidad, a pesar de que tantos, Señor, se están quedando sin trabajo, a pesar de que no hay provisión para muchos, Señor, nosotros confiamos en tus promesas y tú nos has dicho, Señor, que no nos afanemos, Señor. Porque el amo, el que provee nuestras vidas, Señor, no es el sistema económico, no es el gobierno, no es una empresa. Eres tú, Señor, el que nos provees. Por eso te alabamos, Señor, y te damos gracias. Concentrándonos, Señor, en una realidad, Padre. No en el afán, Señor, por las cosas materiales, sino agradarte. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, comida, bebida, sustento, Señor, economía, Señor, dinero para pagar las necesidades, Señor, y todos los compromisos que tenemos serán suplidos por ti, Señor. Nosotros nos enfocamos en lo más importante, en las cosas espirituales, esforzándonos también en el trabajo, Señor, pero confiando de que tú proveerás en nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos ofrendar en la congregación. Gracias porque entendemos, Señor, que nosotros no somos dueños de absolutamente nada. Que tú eres el amo, Señor. Que tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Y que nosotros simple y sencillamente somos administradores. Padre, pero con corazón alegre, con libertad, nosotros ofrendamos a la iglesia. Ofrendamos, Señor, sabiendo, Señor, que lo que vamos a depositar al final, Señor, de esta reunión, Señor, dominical, en esa canasta, Señor, es un reflejo de amor y de fidelidad y de agradecimiento a todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos gozarnos. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí. Gracias por la vida de los hermanos que vienen en camino, Señor. Acelera sus pasos, tráelos con prontitud, con seguridad. Gracias por la vida de nuestros amados hermanos que están en internet, que no han podido venir, Señor, porque algunos están enfermos, pero están en tu mano, Señor, y eso es lo más maravilloso, Señor. Algunos, Señor, todavía tienen cierta incertidumbre o son grupos vulnerables, Señor. Los amamos, Padre, y entendemos, Señor, que es necesario que se queden en casa. Pero oramos, Señor, para que lleguemos a ese punto, Señor, que tú dispondrás cuando de nuevo nos reunamos, Señor, de una forma normal en este lugar, para alabarte, Señor, para oír instrumentos, para oír voces, Señor, para oír corazones que te alaban, te bendicen, te exaltan, Señor, para aprender de ti a través, Señor, de las clases, para tener de nuevo, Señor, ese lugar para recibir a nuestros niños, Señor. Padre, tú eres bueno y tú proveerás el momento, Señor, adecuado para que llegue eso. Señor, el que dispone las cosas eres tú. No es el ser humano, Señor, si no eres tú. Por eso nos gozamos, Señor, porque todo está bajo tus manos y no bajo las manos de los hombres, Señor, que se equivocan. Todo está bajo tus manos, Señor, el Dios único, perfecto y verdadero, Señor. Que nada, Señor, lo saca de control. Tú no estás en crisis, tú no estás en pandemia, Señor. Tú no estás, Señor, desorientado. Tú sabías de esto, Señor. Tú lo permitiste, Señor, aún para tu gloria y para tu honra. Por eso, Señor, te damos gracias en esta mañana y queremos pedirte, Señor, que bendigas, Señor, tu palabra.
que cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. Que impacte los corazones, Señor, de cada uno de nosotros, para que cuando salgamos de aquí, Señor, no salgamos igual, sino salgamos renovados, restaurados, Señor, aún con un conocimiento mayor de las Escrituras, pero una voluntad, Señor, espiritual para ponerlas en obra, Señor. Gracias, porque a pesar de que no podemos cantar ni tocar un instrumento, podemos considerar que el momento cúspide de la adoración es en el momento donde se predica tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y glorificamos y te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Nos sentamos, hermanos. Bienvenidos, bienvenidos. Y estamos predicando el Evangelio de Mateo, versículo por versículo. Y ya tenemos tiempo haciéndolo. Y es maravilloso porque estamos profundizando en el conocimiento del Hijo de Dios. Y es maravilloso que el pueblo de Dios, los cristianos, podamos nosotros profundizar en el conocimiento de Cristo. Y como les decía la semana pasada, qué mejor a través de un evangelio. Porque ahí vemos de una forma pura el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos conocerlo a través de su palabra, a través del Evangelio de Mateo. Te pido por favor que abras a tu Biblia en Mateo 15:1. Y por la gracia del Señor ya estamos en Mateo 15. Y eso es maravilloso. Vamos avanzando hacia el final. Estamos ya en la recta donde nuestro Señor Jesucristo va a la cruz. En medio de tanta controversia, en medio de tanto odio de los escribas y fariseos, incluso del pueblo hacia Él, el Señor Jesucristo avanza de una forma contundente hacia la cruz. Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Si quieres el nombre del sermón, de la predicación, es: el legalismo nunca adorará a Dios, sino a los hombres. El legalismo nunca adorará a Dios, sino a los hombres. Puedes voltear a tu alrededor y ver a una persona, aunque a lo mejor a tu hijo, tu esposa, tu hermano en Cristo, puedes verlo. ¿En alguna ocasión has visto algo que no te gusta de él? Sí.
Sí, dice luego bien sincero, ya que termino esto en consejería matrimonial. ¿Alguna vez has visto alguna situación que no te gusta de él? ¿Te has dado cuenta que esta iglesia, hermanos, está formada por hermanos de distintos lugares, incluso pueden venir hasta de distintos estados, pero simple y sencillamente, culturalmente somos distintos? Nos educaron de una forma muy distinta en nuestra casa. Cuando yo me casé, pues me di cuenta que Laila culturalmente era totalmente distinta a mí, no era igual. Pero muchas veces al ver estas situaciones, surge la pregunta ¿por qué estas cosas me molestan tanto de esta persona? Porque a lo mejor llegas al asunto, a la conclusión, dice, es que esto no lo tolero. Y puedes incluso hablar de esas cosas que te molestan tanto de tu prójimo y enmarcarlas como si fueran pecado y decir, ¿sabes qué? Esto está tan mal que es pecado delante de Dios. Pero te has cuestionado si realmente las cosas que más te molestan de tu prójimo realmente son pecado delante de Dios. ¿Realmente la Biblia lo marca como pecado? O a lo mejor es pecado para ti, pero la Biblia no lo marca como pecado. Eso es sumamente importante de saber, hermanos, porque si no sabemos diferenciar entre lo que es pecado marcado por la palabra de Dios a cosas que a nosotros nos molesta, podríamos caer en una gran falta y en una gran herejía que se llama legalismo. Y de eso habla este texto, del legalismo de los hombres. ¿Realmente las cosas que te molestan a ti le molestan a Dios? ¿Te has preguntado eso? Si no sabes contestar eso, cuidado, porque puedes ser un legalista. Puedes ser un legalista. Quiero que veas el pasaje central. Ve el versículo 8. Porque déjame decirte una cosa, estos hombres eran judíos. Estos hombres conocían a Jehová. Estos hombres tenían la verdadera religión, la adoración al Dios único y verdadero. Y su vocación, incluso como escribas y fariseos y como pueblo, era adorar a Dios, al Dios único y verdadero. Adorar a Jehová, ese era su vocación. Mas sin embargo Jesucristo está diciéndoles, ¿saben qué? Su adoración es falsa. Su adoración nunca me va a adorar porque su adoración lo han encaminado hacia ustedes y no hacia mí. Por eso el nombre, hermanos, el legalismo nunca adorará a Dios, sino a los hombres. Pero ve el versículo 6. Aquí está el centro del problema. Respondiendo él les dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías. O sea, en el Antiguo Testamento ya les habían sentenciado ese gran error, ese gran pecado. Dice ahí, como está escrito, este pueblo de labios me honra, de labios me alaba, de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Quiero que veas algo muy importante. Los labios son externos, una adoración externa, mas sin embargo el corazón es interno. Y cuando leas corazón en la palabra de Dios, recuerda que el corazón para los hebreos es la mente. Jesús les dice, ustedes me adoran nada más de forma externa. Sus apariencias son tan religiosas, tan entregadas a mí, pero su corazón no me adora. Ese es el problema, una falsa adoración, una adoración hipócrita. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Pues en vano me honran, en vano, enseñando, escucha eso, doctrinas y mandamientos de hombres. Ese es el problema. En Isaías 29:13, el Señor les había dicho eso. Si tú lo estudias en tu casa te vas a dar cuenta que ya en Isaías 29:13 había dicho lo mismo. Y el Señor Jesucristo les vuelve a repetir que su falsa adoración era simple y sencillamente de labios. Nada más hacían cosas externas para que verse religiosos, sepulcros blanqueados, muy blancos por fuera, muy religiosos por fuera, pero por dentro su corazón estaba lejos de adorar al Señor. Estos hombres habían caído en ritos, en tradiciones humanas, en cosas sistemáticas, mecánicas,
Empezaban a hacer cuestiones para agradar a Dios y decían, bueno, si para agradar a Dios tengo que hacer esto externamente, lo voy a hacer todos estos sacrificios. Me voy a lavar las manos varias veces para que vean que yo soy realmente muy religioso, muy cumplidor de la ley. Pero lo que vamos a ver a continuación, hermanos, es que Dios nunca les pidió eso. Nunca. Cuando una persona, hermano, pretende meter en la iglesia o en la predicación o en la enseñanza conceptos humanos, en lugar de apegarse a lo que dice la palabra de Dios, creyendo que con eso van a adorar a Dios, cometen un gran error, cometen una herejía, y esa herejía se llama leganismo. Por eso, hermanos, hoy aquí en Palabra Abundante aprenderemos que la verdadera adoración es interna, no externa. La verdadera adoración es interna, es con el corazón y no externa. Veremos a través de dos enseñanzas que la verdadera adoración, ¿qué es la verdadera adoración entre nosotros? ¿Cuál debe de ser la verdadera adoración entre nosotros? Y te digo la primera, que es la que vamos a ver esta semana, hoy, mejor dicho, y la próxima semana vamos a ver el segundo encabezado. La primera es la condenación de Jesús al legalismo, versículo 1 al 13. Y la segunda, hermano, que vamos a ver la siguiente semana, hermana, la enseñanza de Jesús de la verdadera adoración, del 14 al 23. Entonces veamos la condenación de Jesús al legalismo. Ve el versículo 1 del capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, ¿de dónde? De Jerusalén, diciendo, pongamos ahí pausa, ¿en dónde estaba nuestro Señor? La semana pasada vimos que estaba en Genezaret, estaba en un lugar de reposo, estaba el Señor en un lugar donde pretendía descansar con sus discípulos, mas sin embargo el bullicio, las personas llegaron ahí e interrumpieron el descanso del Señor. Pero sin embargo el Señor tuvo misericordia y dice la palabra de Dios que sanó a todos. Seguramente, hermano, había en esa región de Genezaret escribas y fariseos, porque en todas esas regiones de Palestina había escribas y fariseos. Mas sin embargo el texto nos dice, Mateo nos dice que llegaron escribas y fariseos, ¿de dónde? Del meritito Jerusalén. O sea, de la autoridad máxima del Sanedrín, mandaron a estos escribas y fariseos para juzgar a Jesús, para ver el movimiento de Jesús, y no para alabarle, sino para juzgarlo. Entendamos, hermanos, que en Jerusalén estaba el centro religioso de Israel, de los judíos, y ellos mismos mandaron desde la misma cúpula religiosa a escribas y fariseos para ver al Señor Jesucristo y empezarlo a juzgar. Y tú dices, ¿por qué dices que lo juzgan? Pues oye, simple y sencillamente ve el versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? O sea, en lugar de llegar a adorar al Señor Jesucristo, vienen a juzgarlo. Y dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué están quebrantando la tradición de los ancianos? Porque estamos viendo que con tus discípulos, en el momento de que están comiendo algo, no se lavan las manos y se los meten la comida a la boca sin lavarse las manos. Y no había COVID. No era por eso, sino porque era una tradición de los ancianos. ¿Qué es eso de tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos era una serie de leyes humanas que nunca Dios ordenó en su palabra. Nunca Dios ordenó en su palabra que una persona se tenía que lavar las manos para comer pan. Nunca lo enseñó para el pueblo. Mas sin embargo, la ley de los ancianos empezó a propagarse. Recordemos una cosa, hermano, para los judíos el Antiguo Testamento era la ley, la Torá, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés era la ley que regía los ritos y las ceremonias de los judíos. Moisés escribió la Torá, los primeros libros del Pentateuco, inspirado por Dios. Era el profeta Moisés. Los judíos se tenían que regular a través de esos mandamientos que venían en la Torá. Pero nunca en la Torá,
Nunca en el Antiguo Testamento había una exigencia de lavarse las manos para comer pan. No había eso. Mas sin embargo, la tradición oral de los ancianos. Y escucha esto, la tradición oral. Hay una diferencia entre lo que se dice a lo que está escrito. La tradición oral de los ancianos decía: es necesario lavarse las manos tantas veces sea necesario para purificarse y poder tomar alimento. Incluso la tradición oral de los ancianos decía que había un espíritu inmundo que estaba en medio de las manos y que si no te las lavabas, te comías el espíritu inmundo en el momento de que agarrabas un pan o agarrabas un bocado. Esa es la tradición de lo que decían, pero nunca era la enseñanza de lo que estaba escrito. Aquí lo que está diciendo el Señor, hermano, es una confrontación entre lo que decían los escribas y fariseos a lo que realmente dice la palabra de Dios. Eran leyes orales, no escritas, que existían desde los tiempos de la cautividad del pueblo cuando cayeron en manos de Babilonia. No sé si tú sepas que los judíos, por no obedecer a Dios, cayeron en la cautividad de Babilonia 70 años. En el 1586 antes de Cristo, si tú lo ves, por ejemplo en Daniel, te darás cuenta de esa realidad. Los judíos, por no obedecer la palabra de Dios, por abandonar la palabra de Dios, por dejar de leer la palabra de Dios y seguir la palabra de Dios, cayeron en cautividad en Babilonia. Desde ese tiempo, hermano, la ley oral de los escribas y fariseos se empezó a propagar. Apunta esta cita y estúdiala en tu casa. Y quiero ser un poquito histórico aquí, para que entiendas un poquito mejor de qué estamos hablando. En Nehemías 8, si tú la estudias, te darás cuenta que hubo un momento donde hubo una restauración del pueblo. Y el pueblo le pidió a Nehemías, que era un escriba justo, que sacara de nuevo el rollo de la ley del Pentateuco. Y Nehemías, el escriba, puso un púlpito alto en medio del pueblo y extendió el rollo de la ley y empezó a leerlo. Dice que tardó medio día en predicar todo el Pentateuco, toda la ley de Dios. Y en el momento de que el pueblo escuchó la ley de Dios, después, hermano, de 70 años de cautiverio, presos en Babilonia, el pueblo empezó a llorar porque dijo: por olvidarnos de la palabra de Dios fue lo que pasó, fue la consecuencia de lo que pasó. Dejamos de leer la palabra. Hermano, había una orden. En Deuteronomio 31, 10, 13, te darás cuenta que la Torá o el rollo de la ley se tenía que leer cada 7 años. Habían pasado 70 años de no leer la palabra de Dios. Y lo que pasa cuando tú olvidas la palabra de Dios, te vienen desgracias. Y ellos lo reconocieron y empezaron a llorar, porque dijeron: por abandonar la palabra de Dios nos pasó lo que nos pasó. A partir de ese momento, hermano, los escribas y fariseos empezaron a tener más celo de la palabra. Dijeron: no nos va a volver a pasar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que los escribas y fariseos, cuando iban leyendo la ley, le iban agregando más cosas con el celo supuesto de que no querían volver a vivir un cautiverio. Entonces llegaron a leyes y a agregar cosas a la palabra de Dios, hermano, que no existían. Llegaron a crear documentos que incluso fueron para los judíos más importantes que la misma Biblia. La Mishnah, una serie de leyes humanas, tradiciones de ancianos, tradiciones de hombres. Y después de eso, hermano, de crear la Mishnah, empezaron a crear otros documentos extra bíblicos que realmente, hermanos, no vienen en la palabra de Dios. Cuando un niño era llevado al templo para ser educado con la palabra, ya no lo educaban con la Torá. Se tenía que aprender la Mishnah. En lugar de aprenderse la palabra de Dios, le empezaron a enseñar leyes humanas, leyes de hombres que nunca fueron citadas en la palabra de Dios. ¿Qué es el legalismo? ¿Qué es el legalismo? Agregarle a la palabra de Dios
cosas que no tiene. Te leo. Algunos piensan que por estar en el pacto del Señor, en el pacto de gracia, llegan al punto, y nada más te doy un concepto ahí, porque hay algo que le llaman libertinaje. Gente que dice, ¿sabes qué? Estoy en el pacto de gracia. Ya no es necesario que yo cumpla la ley. No es necesario que yo cumpla los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque ahorita estoy en el pacto de gracia, Cristo me ha perdonado y yo no tengo que cumplir la ley. Se equivocan. Porque los 10 mandamientos, hermano, se reproducen fielmente, 9 de ellos, en el Nuevo Testamento. Y si están en el Nuevo Testamento, los cristianos tenemos que guardar esos mandamientos. El único mandamiento que no está en el Nuevo Testamento es el Shabbat. Nosotros no nos congregamos los sábados, nos congregamos el domingo porque es el día de la resurrección del Señor. Mas sin embargo, no mentirás, está en el Nuevo Testamento y lo tenemos que guardar. No robarás, está en el Nuevo Testamento y lo tenemos que guardar. Honra a tu padre y a tu madre, está en el Nuevo Testamento y lo tenemos que guardar. Pero hay gente que van en contra de la ley, antinominianos, así se les llaman, libertinos, que dicen, yo ya soy cristiano, yo ya me puedo portar como quiera, salvo siempre salvo, no se pierde la salvación, que es cierto, pero nunca la salvación se nos ha dado para ocasión de pecar, sino para consagrarnos más a Dios. Pero hay estos libertinos, antinominianos, que van en contra de la ley. La ley no es para los cristianos, se equivocan. La ley es para los cristianos, si se reproducen en el Nuevo Testamento, pero del otro lado están otros herejes. Estos herejes dicen, la ley para nosotros no rifa. Estos son herejes, y del otro lado hay otros herejes que se llaman legalistas, que son en la contraposición. Y estos legalistas, no conforme con la ley de Dios, le agregan más leyes a la ley de Dios. Leyes humanas, tradiciones humanas, cosas que nunca Dios dijo, pero sin embargo ellos los agregan porque dicen, para mí está mal. Y si para mí está mal, también para Dios. Entonces le voy a agregar a la Biblia más leyes, tradiciones humanas. Eso es lo que estaban haciendo los escribas y fariseos. Eran legalistas, eran hombres que agregaban tradiciones, ritos, actividades, sistemas humanos a la palabra de Dios cuando nunca la palabra de Dios los enseñó. Un legalista no está conforme con lo que Dios ha escrito acerca de lo que debemos de hacer para agradarle, para adorarle. No está conforme con eso. Un legalista lee la Biblia y dice, no, ¿qué crees? Señor, perdóname, pero le faltó aquí. Y para mí pecado es bailar, para mí. Pero lo voy a meter aquí también. A ver, ¿dónde lo justifico? Pues con este versículo justifico que bailar está mal. Justifico que tomar vino es pecado, cuando lo que es pecado es emborracharse. Y de ahí empieza el legalista a hacer una lista. Oír música del mundo es pecado. ¿Para quién? Para Dios. No, para ti, pero no para Dios. Y el legalista empieza a hacer una lista de cosas, conceptos humanos, y como dice la palabra de Dios, simple y sencillamente tradiciones de ancianos, pero no es la palabra de Dios. Ve el versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No estaban quebrantando la ley de Dios, estaban quebrantando la ley de los ancianos. Pero habían llegado a una exigencia casi de decir, están quebrantando la ley de Jehová. No, ellos simple y sencillamente estaban comiendo pan sin lavarse las manos. Los discípulos no estaban quebrantando la ley de Dios, sino la ley de los ancianos. Dios en su ley, hermano, nunca habló de que el pueblo se tenía que lavar las manos para comer pan. La única cita, Levítico 22:6, si me acompañas, Levítico 22:6 habla de que debe de haber una limpieza, una purificación antes de comer pan, pero eso no era para el pueblo, era para los sacerdotes y era para comer un alimento sagrado, no un pan cotidiano. Ve, Levítico 22:6.
Levítico 22:6. La persona que le tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes de que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Nunca Dios dijo que para comer se tenían que lavar las manos, pero la tradición de los hombres tergiversó la palabra. Entonces estaban tan celosos que decían, agarraban Levítico 22:6 y decían, sí, bueno, aquí dice que lavar el cuerpo, pero ¿sabes qué? Vámonos más allá. Y ahora se tienen que lavar las manos 7 veces, bien lavaditas. Y aquí dice comida santa, o sea, comida consagrada al Señor, pero ¿sabes qué? Para nosotros también es cualquier tipo de comida, hasta un pan cotidiano tiene que entrar dentro de eso. ¿Te das cuenta? ¿Y cuándo Dios dijo eso? Nunca. Nunca lo dijo. Déjame decirte una cosa. Ve el texto, por favor, Levítico 22:6. Dice que para comer un pan consagrado debe de lavarse todo el cuerpo con agua. Está hablando de cosas sagradas, cosas de Dios, cosas que tienen que ser tomadas con temor y temblor, hermano. Pero déjame decirte una cosa, y es lógico. ¿De qué está hablando Dios? ¿De cosas externas o de cosas internas? ¿Qué es lo que tenía que cuidar el pueblo? ¿Lo externo o lo interno? Siempre, hermano, la ley de Dios, si tú ves los 10 mandamientos, se refieren a cosas internas, no externas. La ley de Dios, aún Levítico, cuando habla de comida específica, cuando habla de ritos, cuando habla de ceremonias, nunca apuntó esa ley a cosas externas, sino a cosas internas, cosas del corazón. Yo te pregunto, hermano, ¿alguien es pecador aquí? Qué bueno, sí, creo que sí, todos. Nadie levantó la mano, yo levanto la mano para que se tengan. Todos somos pecadores, todos somos pecadores. Ahora, para quitar el pecado que tú tienes y que yo tengo, ¿cuántas veces te tienes que lavar con agua para quitártelo? Te podrías pasar toda la vida lavándote, hasta con cloro, con gel antibacterial, y nunca el pecado de tu corazón se quitaría, porque la única forma de limpiar el corazón es a través de una obra espiritual, no física. Dios estaba diciendo, recuerden una cosa, que el único que puede limpiar su corazón soy yo. Incluso escatológicamente, en un futuro decía, el único que puede limpiar el corazón del hombre es Jesucristo. Pero cada vez que se laven las manos, recuerden que son pecadores y que necesitan limpieza. Cada vez que se circunciden, porque hermano, se puede circuncidar un hombre y quitarse, bueno, ya sabes, ¿no? Pero con circuncidarse ya esa persona es santa. No, era un recordatorio de que necesitaba limpieza espiritual. La misma palabra en el Antiguo Testamento les dice que circunciden el prepucio de sus corazones, no es el prepucio de sus carnes. Mas sin embargo ellos, hermano, creyeron que por el hecho de hacer cosas externas ya iban a ser santos. Llegaron a decir que si cumplían todos los ritos, ellos ya estaban delante de Dios bien. Yo me lavo las manos, yo diezmo todo lo que tengo, yo hago ayuno 2 veces a la semana, cuando, hermano, realmente Dios mandó un ayuno al año. Pero ellos creían que todo lo externo que hacían en sus tradiciones los santificaba, cuando olvidaron que la verdadera santificación del corazón solamente Dios puede hacerlo. Todo lo que hacían, hermano, que Dios les pedía en el Antiguo Testamento, no los limpiaba, nada más les recordaba que necesitaban a Dios para limpiar su corazón. Pero ellos creyeron que lavándose las manos ya eran santos. El mismo caso de los católicos romanos, que dicen que para que una persona sea santa y una persona llegue al cielo, con nada más bautizarla de chiquito,
Como si agarrando al chamaquito de 3 meses, metiéndolo al agua 25,000 veces, y hasta con agua bendita se le quita el pecado. Eso es falso. Si te fijas, la misma religión católica romana es legalista, porque cree que con un acto externo ya una persona es limpia internamente. ¿Te das cuenta de eso? Ay, esos católicos romanos, qué bueno que Dios me sacó de eso. Pero ten cuidado, hermano, porque también entre los cristianos también se cuecen habas. Y eso es lo más triste. Lo más triste. Pastor, ¿por qué aquí no tocan himnos? Porque a mí me gustan los himnos. Y cuando oigo que empiezan con su ritmo acá, ¡ay! Es sacrilegio. Y dime en la palabra de Dios dónde regula eso. Es que pastor aquí, ¿por qué no entran con velo las mujeres? Y dime dónde dice la palabra de Dios eso. ¿Y por qué pastor usted predica sin traje? Pues otra vez me dijeron que ya parecía que predicaba yo con pijama. Y es un sacrilegio que se predique sin traje. ¿O sabe qué, pastor? Es un sacrilegio que usted predique con traje, porque simple y sencillamente para mí el traje es soberbio. Para ti, pero para la palabra de Dios no. ¿Dónde dice la palabra de Dios que la alabanza tiene que ser así? Sí estipula cómo debe de ser la alabanza. Una palabra que exalte al Señor. Pero oye, si son ritmos contemporáneos si son himnos, dime dónde está. Pero el legalista quiere que la iglesia sea como él quiere. Y el gran problema es que lleva sus juicios al grado de la palabra de Dios. ¿Te fijas que nosotros como cristianos no masticamos? Ahora sí que también comemos piñas, como dicen por ahí. No es eso, hermanos. Pero estos escribas y fariseos fueron tan religiosos que crearon la Mishnah. Y no solamente crearon la Mishnah de leyes humanas, sino también un documento que se llama la Gemara. Y luego el Talmud hebreo y el Talmud babilónico. Y ella era una cosa así de leyes, hermano, que tenía que cumplir un judío, mientras que la palabra de Dios era esto. Pero le dieron más importancia a las tradiciones humanas que a la palabra de Dios. Eso se llama legalismo. Un legalista distorsiona la palabra de Dios. Un legalista, hermano, llega a un grado de decir cosas que la Biblia nunca enseñó. Por favor, vete a Mateo 5:21, y te vas a dar cuenta de esta realidad triste. Porque el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, hermano, ataca el legalismo de una forma contundente. Pero quiero que veas aquí una expresión del Señor. Cualquiera dirá, oye, Jesús se está equivocando, porque eso dice el Antiguo Testamento, el Éxodo 20. Eso lo dice, pero fíjate lo que dice el Señor. Mateo 5:21. Oíste que fue dicho de los que antiguos. Ve esto nada más, por favor. Velo. Oíste que fue dicho. ¿Por quiénes? Por los antiguos. ¿Quién son los antiguos? Los ancianos. No era la ley escrita. No está diciendo el Señor, así dice la palabra de Dios. No está juzgando la ley. Lo que está juzgando es lo que enseñaron en su tradición oral los ancianos. Y como enseñaron mal, Jesucristo les dice, no es así. Escucha esto. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable ¿de qué? De juicio. ¿Qué decían los escribas y fariseos? No matarás es un acto externo. Es un acto externo, o sea, es llegar con una persona y hacerle pum con un cuchillo y lo matas. Y si lo matas, eres culpable de juicio. Te van a llevar y vas a caer en mano de los jueces. Pero Jesús les dice, eso es mentira. Porque la ley nunca habló de actos externos, sino habló de actos internos. Escucha esto, versículo 22. Pero yo os digo, no está contradiciendo la ley, está enseñando lo que realmente dice la palabra en Éxodo 20 cuando dice no matarás. Pero yo os digo, ¿y por qué dice yo? Porque Él es Dios.
Y él escribió eso en Éxodo 20. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que es tonto, menso, tarado, cualquiera que le diga a su hermano fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Dice Jesús, ¿tú crees que matar a una persona nada más es darle la trapera? No, matar a una persona es odiarla. Porque para llegar a darle la trapera, primero tuviste que odiarlo en tu corazón. Nunca la palabra de Dios habló de cosas externas, habló de cosas internas. Y por eso Jesús les dice, legalistas, ya alteraron la palabra de Dios. ¿Y sabes qué hace un legalista normalmente? Adecúa la palabra a su conveniencia. Como la ley es tan interna y que solamente Dios puede cambiar el corazón de la persona, los legalistas dicen, pues mira, no pretendo que Dios me cambie, pero voy a pretender que yo cambie las cosas. Entonces los legalistas dicen que son salvos por obras. Entonces, si tú tiras la música del mundo, si tú nunca haces esto, si tú nunca haces esto, hermano, la realidad de la vida cristiana no es dejar de hacer, sino hacer. Esa es la realidad de la vida cristiana. Pero sin embargo el legalista dice, para ganarse el cielo tienes que hacer. Hermano, no podemos ganar el cielo. El cielo se nos da por gracia. Y lo único que podemos pedir es que Dios transforme nuestro necio corazón, porque tú no puedes cambiar tu corazón, pero sí puedes cambiar muchas cosas externas para que parezca que ya cambió tu corazón. ¿Sí te das cuenta? Ese es el problema. Todos tenemos un legalista adentro. Cierra los ojos. Ahí está, ¿ya lo viste? Ahí está el legalista. Todos tenemos un legalista adentro. Que si se debe predicar con traje o no, que si deben ser himnos o no, que si el púlpito tiene que ser así o no, que si esto no. Y el problema es que lo exiges, cuando nunca la palabra de Dios lo dijo. Son tradiciones humanas. Es que te das cuenta, ¿sabes cómo te das cuenta de un legalista? Oiga, ¿aquí hacen esto? No. ¿Por qué? Porque confiamos que la palabra de Dios no pide que lo hagamos. Pero ¿sabe qué? En mi otra iglesia sí lo hacían. Legalista. En mi otra iglesia sí lo hacían. En tu otra iglesia. Pero ahora estás en esta. Y aquí hacemos lo que dice la palabra de Dios. No imites iglesias, imita la palabra. Los legalistas son así. Un legalista busca que la iglesia sea como él quiere y no como Cristo desea que sea. La iglesia debe de ser como la palabra de Dios lo estipula claramente, y donde la Biblia no habla claramente acerca de lo que tenemos que hacer como iglesia, como cristianos. Esos famosos aspectos grises de la palabra de Dios. Hermanos, si tú no lo haces, no lo hagas, pero no exijas que los demás no lo hagan. Si tú lo haces, hazlo, pero no exijas que el otro lo haga, porque entonces caes el legalismo. Y obviamente, hermano, quiero ser claro, cuando la Biblia dice que se tiene que hacer, se tiene que hacer. La Biblia, pero no preceptos humanos. La tradición del legalista considera que es más importante su criterio que la palabra de Dios. Y aquí quiero ser muy práctico. ¿Qué es lo que te molesta, suegra? ¿Verdad? Cuando llegas a la casa de tus hijos o de tu nuera, ¿no? No sabes la cantidad de consejerías cuando uno está escuchando a las suegras preocupadas que dicen, mire, le voy a explicar, hermano pastor Raimundo, o como me quieras decir, le voy a explicar, mire, en mi casa siempre hemos tenido orden. Siempre. Porque desde mi madre, mi padre y desde los ancianos, ¿no? Así se ha acostumbrado. Y nosotros lavamos la ropa a diario. Y cuando llego a la casa de mi nuera, pastor, es un verdadero asco. Tiene un montón de ropa así.
Y la verdad, pastor, nuestro Dios es un Dios de orden y le pido que la llame y que la ponga en proceso de disciplina. Porque para mí eso es pecado, porque Dios es un Dios de orden. Hermana, si interpretaras bien lo que dice la palabra, cuando dice Dios que Dios es un Dios de orden, habla de la iglesia, no de la ropa de tu nuera. Pero lo llevas incluso a actos legalistas, que tú no lo haces, pero si a tu nuera le encanta hacer cerros de ropa, déjala. Pero te quieres meter y todavía pretendes que eso está mal delante de Dios cuando dice no harás cerros de ropa. ¿Y dónde dice? Todos tenemos un legalista. Todos tenemos un legalista. Pero ahora observa en el versículo 3, Jesucristo contraataca contra esos. Y como lo hace el Señor Jesucristo, que es su maravillosa tradición. ¿Me preguntas? No te contesto. Ahora yo te pregunto. Yo te pregunto. Para que tú mismo te contestes. Versículo 3. Respondiendo él, nuestro Señor Jesucristo les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? O sea, lo que hicieron los discípulos, hermano, no fue grave, porque violaron una ley humana. Ahora, no te estoy diciendo que estamos para violar leyes humanas y ofender a los demás. No te estoy diciendo eso. Mas, sin embargo, hermano, lo más grave es violar la ley de Dios a través de una ley humana. Eso es lo más grave. Porque Dios mandó, respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Quebrantáis, romper. ¿Por qué rompen la ley de Dios? Y yo creo que ahí al Señor le dio un celo, porque hermano, en el sermón del monte el Señor Jesucristo dijo: yo no vengo a abrogar la ley, yo no vengo a quebrantar la ley de mi Padre. No, yo vine a cumplirla a plenitud. El Señor Jesucristo cumplió toda la ley a plenitud y les reprocha con autoridad. Dice: yo no he quebrantado la ley de mi Padre, y ustedes han quebrantado la ley de mi Padre con sus tradiciones. Y los otros se quedan, Y Jesús les dice: les voy a dar un ejemplo. Ya los vi, bola de religiosos, bola de legalistas. Versículo 4: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera irreversiblemente. Esto, hermano, está en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento está. La honra a los padres, hermano, era una obligación del pueblo de Dios. Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermano, pues claro, imagínate con el mandamiento que dice el Señor Jesucristo: el que no honre a padre y madre muera irreversiblemente. Pues cómo iba a tener largos y felices días sobre la tierra si en ese mismo momento lo tenían que sacar a la calle y matarlo a pedradas. Al hijo contumaz y rebelde, al contestón. No te preocupes, hijos, no se preocupen, ya están en la gracia. No los van a matar, no los vamos a sacar a la calle para agarrarlos a pedradas, que a veces dan ganas, pero no. Bueno, no. Éxodo 21:17. Y quiero ser claro en esto, hermano. Nunca en el Nuevo Testamento digan que uno mate al hijo contumaz y rebelde. Nunca. Y por eso, hermano, esa ley se abrogó por medio de la actividad de la iglesia. Pero hay consecuencias para el hijo que no obedece y honra a sus padres. Porque Dios lo dijo, Éxodo 21:17. Igualmente, el que maldijera a su padre y a su madre morirá. Deuteronomio 5:16 va por el mismo tenor. La obligación de un judío era honrar a su padre. Esta era una ley de Dios. El hijo estaba obligado a honrar a su padre. Pero déjame decirte una cosa, y aquí es donde entramos en esta situación, porque si te fijas, el Señor Jesucristo está diciendo: ustedes abrogaron la ley de mi Padre por una ley humana. Se atrevieron a poner la ley del hombre por encima de la ley de Dios. Y la ley del hombre desechó la ley de Dios. Eso es la gran herejía de ellos.
¿Qué es honrar? Respetar, obedecer a los padres cuando uno está en casa, someterse a lo que dicen, si es conforme a la voluntad de Dios, no juzgarlos, honrarlos, respetarlos, darles honor. Pero sin embargo, hermano, si tú ves la palabra en el versículo 4, honra a tu padre y a tu madre, también, hermano, esa palabra en griego que es timao, timao se oye como tumbao, pero es timao. Esa palabra, hermano, no solamente se refiere a respeto, sino también se refiere a gastar en ellos. O sea, lo que está diciendo la palabra de Dios, cuando tus padres tengan necesidad, tienes que ver por ellos. Cuando estén grandes, cuando estén ancianos, cuando estén solos, cuando esté viuda tu mamá, cuando no tenga mantenimiento, que no haya quien vea, tú tienes la obligación cristiana, la obligación bíblica de mantenerlos. Timao también es pagar por ellos. Ahora, ay, pastor, ahora sí te estás volando, ¿no? Porque a mí me enseñaron el orden de prioridades, ¿no? Ya sabes. Y vas a ver el legalismo de eso. Primero, Dios, ¿está bien? Después, ¿quién? Tu esposa, tus hijos, si estás casado. Y después, tu trabajo. Y después, todos los demás. ¿Y tus papás? No, pues ¿qué crees? Primero tengo que darle a mi esposa. Papá, discúlpame, no puedo darte. ¿Quién diseñó eso? Leyes humanas. Cuando la palabra de Dios dice a tu mamá y a tu papá en el momento de necesidad los tienes que mantener. Jesucristo les está diciendo, ustedes hicieron una ley humana que se llama Corbán, que no viene en la Biblia, que no viene en la palabra de Dios, y ustedes abrogaron la ley de Dios por una ley humana. Es más, para fortalecer esto, vete a 1 Timoteo 5:3. Y me voy a apurar, hermanos, pero quería ser bien claro con esto. 1 Timoteo 5:3. Y aquí, hermano, está hablando Pablo a Timoteo, le está diciendo qué tienes que hacer con las hermanas grandes, viudas, que no tienen quien las mantenga. Porque, hermanos, una viuda hebrea cuando se quedaba sola, cuando ya no tenía una familia, la iglesia tenía que mantenerla. Normalmente la mantenía su esposo, pero si moría su esposo, el siguiente responsabilidad para mantener a esa mujer era el hijo mayor. Por eso te darás cuenta, hermano, que en el momento de que Cristo estaba en la cruz, encargó a su mamá con Juan, el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque José ya había muerto. Jesús iba a morir en la cruz, pero iba a resucitar al tercer día, y por eso le dijo al apóstol Juan, ahí te encargo a mi mamá, para que tú la mantengas. Él cumplió la ley y encargó a su mamá. Ella se va a quedar sola. ¿Quién le va a dar de comer a María? Juan, te encargo a mi jefa, a mi mamá. El Señor es santo. Y fíjate, ¿qué tienes que hacer con la mujer que no tiene quien la mantenga? Honra a las viudas. Y esa palabra honra también, estimado, ¿qué crees que quiere decir? Manténla económicamente. No solamente la respetes, sino manténla. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos, o sea, si tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. ¿Qué está diciendo? Si tiene familia que lo mantenga, entonces que lo mantenga su familia. Pero si no tiene familia, la iglesia tiene que honrarla, tiene que ayudar a la viuda. Bien. Coma. Y a recompensar a sus padres. ¿A qué te suena recompensar? Es maravilloso que de repente diga mi hija y me dice, papá, mira, yo pago. No, bueno, no, pues tanto que pagaste tú. Pues sí, imagínate, colegiaturas, pañales, esto, el otro, yo no, por la gracia del Señor. Pero oye, dice, recompensa a tus padres, págales igual.
Velos cuando tengan necesidad, recompensa a tus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, es una ley y es bueno y agradable a Dios que mantengas a tus papás. Es tu obligación. Ve el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos en dignos de doble ¿qué? Timao, o mejor dicho, timé, la misma expresión. El pastor que pastorea bien la iglesia y que enseña bien la palabra y la predica bien, es digno de doble sueldo, de doble honorario. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Pastor, ¿qué necesita? ¿Qué necesita usted para que ya deje de trabajar de diseñador gráfico? Para que usted pueda dedicarse de pleno a la iglesia. Bueno, si dices que no gobierno bien, pues bueno, entonces no me des ni chicles, ¿no? Pero mira, esto ya después lo platicaremos porque dice la palabra de Dios y dice Pablo, soy digno de que me mantengan, pero si para ustedes es obstáculo, yo trabajo con mis manos y hago tiendas de campaña y artículos de piel para salir adelante. Pero la cuestión es que el evangelio no se detenga. Aquí no hay problema. Raimundo sigue chambeando de diseñador gráfico hasta que el Señor lo permita, ¿no? Y yo me gozo en eso. No es reclamo, es bíblico. Pero quiero que veas que la misma palabra dice timao, sostener. Ahora, vete más adelante. Estoy fundamentando esto. Estoy argumentando esto, porque en la predicación algunos dirán, ay, pastor, no me entusiasma. No vengo aquí a entusiasmarte, vengo a argumentar la palabra. Vengo a enseñarte lo que dice la palabra, para que no cometas legalismo. Versículo 7. Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, eso es su mamá, su papá, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque ni siquiera los incrédulos, los impíos, los que no conocen a Cristo, dejan a sus padres en necesidad. Obviamente, hermano, estamos hablando que si tu papá le salen los billetes por las orejas, si tiene una pensión del seguro y tiene una afore de este pelo y tiene esto y tiene el otro, pues bueno, no necesita. Pero si tu padre y tu mamá no tienen, tú tienes la obligación de ayudarlos. Y si aquí una viuda no tiene, tenemos como iglesia la obligación de darle. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué todo este rollo? Porque los judíos habían creado una famosa ley que le llamaban la ley del Corbán. Ve por favor, vete de nuevo a Mateo 15. Versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, no es que lo diga Dios, ustedes lo dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda a Dios. Y si quieres agregarle, porque en Marcos 7:11 le llaman Corbán, una ley de los hombres. Pero dice, cualquiera que diga a su padre y a su madre, esta es mi ofrenda a Dios, es mi Corbán, dice, es Corbán, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Te explico. Ay, papá, estás en necesidad, mamá, estás en necesidad, pero ¿qué crees? Esto que tengo para ayudarte, ya lo consagré al Señor, es mi ofrenda al Señor, es mi Corbán. Y ¿sabes qué? Ya no te lo puedo dar porque aunque tengas esa necesidad, aunque tengas el hospital, aunque tengas el tratamiento de diabetes, aunque necesites las gotas, aunque necesites esto, aunque necesites para comer, ¿qué crees, papá, mamá? Esto es mi ofrenda al Señor y ya no te lo puedo dar. Y en ninguna parte de la Biblia lo dice. Eso está gacho. Pero lo más gacho es esto. El Corbán era irreversible. Era reversible, mejor dicho. O te podrías retractar. Entonces, tienen ese, pero ¿qué crees? Es para Jehová y lo guardo, papá, discúlpame, mamá, no te puedo ayudar.
Pero cuando ya yo me hacía por acá, ¿sabes qué? Con el hecho nada más de decir Corbán, otra vez ese dinero regresaba a mí. Y me lo gastaba donde yo quería. Entonces ellos decían los judíos, Corbán en esto no lo puedo tocar, pero después Corbán y regresaban y se lo gastaban para ellos mismos. Leyes humanas. Hay de aquel que agarre el diezmo de Jehová, porque le robas al Señor. ¿Dónde dice eso? En Malaquías. Falso. Porque la Biblia enseña que si tú tienes tu ofrenda, hermano, hermana, que estás en casa, y si ahorita tienes tu ofrenda guardadita que no has podido traerla, pero tú tienes necesidad de agarrarla porque se enfermó alguien de COVID, agárralo todo. Porque nunca la ley, fíjate, el legalista pone la ley por encima de la gracia. Y la Biblia enseña que la gracia está por encima de la ley. Si tus padres tienen necesidad, ayúdalos. Si tienes que agarrar la ofrenda de la iglesia, tómala para ayudarle a tu prójimo. Pero los escribas y fariseos habían llegado a eso. Versículo 6. Versículo 7. Y vamos terminando. Y después de esa gran religiosidad, después de ese gran legalismo, ¿cuál crees que sea la respuesta del Señor? Hipócritas. ¿Y qué es un hipócrita? Un actor griego que se pone una máscara para simular algo que no es. Hipócrita. Y dice Jesús, ustedes han hecho tantas leyes humanas y parece que son tan santos. Esto es para Jehová, es Corbán para el Señor, pero realmente en su corazón está podrido porque no han entendido que la ley habla de misericordia hacia el prójimo, de amor a Dios y amor al prójimo, de no abandonar a tus padres, pero has hecho leyes humanas para violar la ley de Dios. Y eso se llama hipocresía. Se llama sepulcro blanqueado, por fuera bien blanco, bien religioso, pero por dentro sigues podrido. Hipócritas, bien profetizó, o sea, ¿qué razón tenía Isaías? ¿Qué razón tenía Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, puro rito? O sea, su adoración es hipócrita. De labios me honra, mas su corazón está lejos ¿de qué? De mí. ¿Quieres una ilustración? Y con esto voy acercándome al final. Una ilustración de esto que está diciendo el Señor, que dijo Isaías y que lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Cantar algo que no vives. De labios se proyecta, lo cantas, pero no lo vives. ¿Por qué es eso? Por legalismo. Porque la gente cree que por el hecho de cantar ya es cristiano. No, hermano. El canto genuino de un cristiano sale del corazón. No sale de los labios. No son géneros, ¿te fijas? Es el corazón. Es el corazón. Hermanos, no seamos legalistas. Es que la música del mundo toda es pecado. ¿Toda? Perrear sí. Que bailar es pecado. ¿Dónde dice la Biblia? Para ti, a lo mejor no sé dónde andabas, en el Califas o no sé dónde, y ahí fue donde peor pues sí, para ti. Pero ahora somos libres en Cristo. No vengas a traer tu legalismo. Es que si no predica con traje, es que de esto, legalismo. Es que las alabanzas, es que el otro. Yo he sido legalista. Yo creo que, bueno, ¿sí son maduros los que están aquí? Una vez casi mato a un hermano porque lo vi fumando en la calle. Y te voy a decir una cosa, bíblicamente, fumar no es pecado. Caer en tabaquismo sí. Tomar una cerveza para acompañar unas alitas y ver el Super Bowl, para ver que pierda Pittsburgh, no.
Tomar una cerveza no es pecado, emborracharse es pecado. Bailar con tu hija unos 15 años, un vals, no es pecado. Perrear sí, porque ya te induce, ya te seduce, te excita. Pero ¿sabes qué, hermanos? Veníamos de una iglesia bien legalista. Bien legalista. Todo estaba mal, todo estaba mal. Y las leyes humanas eran mucho más abundantes que la misma palabra de Dios. Y podremos tener alabanza y muchos miembros aquí en la alabanza y la proyección y que se oiga estereofónico y padrísimo. Pero la verdadera adoración, hermano, no radica en eso. La verdadera adoración radica, hermano, en un acto del corazón. El legalista nada más pretende ser externo, pero nunca comprometer su corazón y decirle: Señor, cámbiame mi corazón. Ese es el problema. ¿Y qué hace? Más fácil, pues voy a aparentar lo que realmente no pasa aquí. Y por fuera puedo parecer muy perfecto, ¿no? Yo no bailo, yo no tomo, yo no esto, yo no lo otro, yo no esto, yo no esto. Pues tú. Pero dedícate mejor a hacer y no hacer lo que dice la palabra de Dios. Nunca se adora con eso, hermanos. Nunca se adora con esa gran hipocresía que se llama legalismo. Dios nos guarde de ese corazón, hermanos. Pero quiero decirte algo. ¿Quieres apuntar cómo se quita el legalismo? Y ahora sí ya termino. De veras que sí. El único remedio para el legalismo es estudiar la Biblia. Si no conoces la ley, ¿cómo vas a saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada? Pero ¿sabes qué es un legalista? Un ignorante de la palabra de Dios. Y llegan, le plantan leyes humanas y uno dice: amén. ¿Por qué? Porque nunca te pusiste a leer la Biblia y ver realmente lo que es y lo que no es. El único remedio para el legalismo es el estudio diligente de la palabra de Dios. Solo así tendremos el conocimiento de lo que adora a Dios y lo que le disgusta. Solo así. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, Señor, y límpianos, Señor. Tú dijiste que ya estábamos limpios por la palabra, Señor, que nos has dado. Gracias, Señor, porque entendemos que los lavamientos rituales, todas las cuestiones externas nunca limpiarán el corazón, Señor. Nunca tomar el agua, Señor, y lavarnos las manos repetidas veces, Señor, limpiará el corazón del hombre. El único que puede limpiar el corazón del hombre es el Espíritu Santo. El único que puede limpiar el corazón del hombre es Jesucristo. Y es, Señor, triste ver que teniendo los escribas y fariseos la única fuente de lavamiento, el único que podría limpiar sus corazones, el mismo Señor Jesucristo, el único que podría mandar a su Espíritu para limpiar el corazón perverso de ellos, Señor, ellos prefirieron desecharte y pretender ganar el cielo lavándose las manos. Perdónanos, Señor, si alguien viene aquí por rito y no por cambio. Perdónanos, Señor, si alguien viene a la iglesia el día de hoy simple y sencillamente para cumplir en el domingo y no venir por una restauración del corazón. Pero, Señor, tú eres tan bueno que aún, Señor, escribas y fariseos, hipócritas, los salvaste. Y entre ellos, Señor, estaba Saulo, ese Pablo, ese escriba y fariseo legalista que fue salvado, restaurado y utilizado para gloria y honra tuya. Por eso tenemos esperanza, Señor. Tenemos esperanza en esta iglesia. Porque tú eres, Señor, el Señor sobre todo legalismo y toda religiosidad. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.